En este video vamos a ver dos modalidades de crédito. Una donde establecemos una cuota constante y otra donde establecemos una amortización constante. Arranquemos con la primera. El saldo inicial, me dicen a mí que realizo un préstamo de 10 millones a una tasa de interés del 15% a 5 años. Entonces, mi saldo inicial son los 10 millones. En el periodo cero no hay intereses causados, no hay pago, no hay abono, no hay cuota. Por lo tanto, mi saldo final va a ser el saldo inicial más los intereses causados, menos los pagos de intereses que yo haga y menos el abono que yo haga. Lo mismo, me duermo debiendo 10 millones, me levanto debiendo 10 millones. Me dicen, la cuota es constante, la cuota es constante. Entonces, me vengo para la cuota y utilizo una opción que me da el CEL. Ojo, le voy a colocar un signo menos, porque si no le coloco el signo menos, me lo da negativo. ¿Por qué? Porque la cuota es una salida de dinero. Y le digo pago. Miren que la opción pago me está diciendo, calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Le abro paréntesis y automáticamente me dice, deme la tasa. La tasa es el 15%. Y lo fijo con F4 o función F4 dependiendo del computador. En mi computador la separación es con punto y coma. Número de periodos, 5 periodos, F4, punto y coma. Y el valor actual es la deuda que tengo, F4. ¿Para qué le doy F4? Para que todos los parámetros que utilizo sean constantes. Y este es el valor de la cuota. Ahora, el interés causado va a ser el saldo inicial por la tasa de interés y fijo esa tasa de interés, ¿correcto? Y voy partiendo de que voy a pagar esos intereses aquí, por lo tanto los pagos de intereses son esos intereses originados. Si yo pago esta cuota y estos intereses hacen parte de la cuota, el abono va a ser igual a la cuota menos los intereses. ¿Por qué? Porque la cuota contiene tanto los intereses como el abono. ¿Listo? Y esto yo lo puedo mover o arrastrar porque me están mostrando la misma fórmula que ya apliqué. Ahora puedo iluminar toda esta fila, le doy doble clic y está hecho la tabla. Esto es lo que se llama la tabla de amortización. Esto se conoce como tabla de amortización. Y miren que presto 10 millones y al final pago esos 10 millones. Mi saldo final siempre debe dar 0. ¿Cuál es la característica de esta modalidad? Que todos los pagos que yo hago cada año es el mismo monto. Ahora, vamos a ver otra modalidad, que es amortización constante. Arranco nuevamente, el mismo crédito, tomo la deuda, saldo final va a ser el inicial más los intereses causados, menos el pago de interés, menos el abono. Ahora, mi saldo inicial en el año 1 va a ser mi saldo final en el año 0. Los intereses causados van a ser lo que le debo al banco en ese periodo, saldo inicial, por la tasa de interés y fijo esa tasa de interés. El pago de interés va a ser los intereses que se originan en ese periodo. Y miren aquí la condición del crédito. Voy a amortizar de manera constante. ¿Cómo interpreto eso? Que yo lo que hago es el crédito, que es 10 millones, lo voy a dividir entre el número de años, que corresponde también a los pagos que voy a hacer. Entonces lo que estoy diciendo es que el abono va a ser constante. Vamos a copiar aquí el formato. El abono va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que todos los años voy a abonar al crédito 2 millones.
Por lo tanto, la cuota va a ser el abono más el pago de los intereses que hago. Y el saldo final yo lo puedo arrastrar. Nuevamente, ilumino aquí y como todo está con fórmula, doble clic y se llena la tabla. Lo mismo, yo presto 10 millones y al final termino de pagarlo. ¿Cómo sé que lo termino de pagar? Porque el saldo final es cero. ¿Cuál es la diferencia entre esta modalidad y esta modalidad? Miren la cuota. Las cuotas aquí son constantes, las cuotas acá son variables. Pero aquí el abono es constante. Siempre abono 2 millones cada año. Mientras acá el abono es diferente. Entonces ahí tenemos una muestra de cómo se hacen las tablas de amortización, una con cuota constante, donde primero debo calcular la cuota a través de la opción de pago, y otra donde la amortización es constante, es decir, cojo la deuda y la divido entre el número de pagos.